Hola, muy buenas noches. Estamos hoy en el martes de live de consulta de DESH. Soy la arquitecta Diana Elena Contreras Herrera y el día de hoy vamos a platicar de un tema que muchos de mis clientes tienen muchas dudas y que pues me pareció pertinente volverlo a dar, ¿no? Inclusive esto es parte de mis asesorías, sobre todo de cortesía. Son unos regalos que obsequio a las personas que se van acercando a las charlas de DESH. Y también cuando hago mis asesorías uno a uno, lo hago. Pues así que la charla de hoy se titula ¿qué es un plano arquitectónico? ¿Sí? Casi siempre cuando quieres modificar tu casa, ampliarla o hacerle alguna adecuación o remodelación, casi siempre en general las personas piensan en la parte ya de construir. Es decir, cuánto me va a costar el material, la mano de obra, en cuánto tiempo estará listo, quién lo va a construir, ahora sí que entre otras cosas. Nuestra función como arquitectos es obviamente darte un proyecto desde la idea de tu espacio, de tu lugar seguro, de tu bienestar sensorial, hasta habitarlo. Hay toda una serie de pasos y secuencias que te voy a explicar en este live, pero sí quiero que pienses en la importancia de considerar, perdón, es que tengo un poco de alergia, de considerar la planeación antes de modificar tu casa. De verdad, te vas a, bueno, si vamos a la parte monetaria, técnica, te vas a ahorrar dinero, más dinero que el que no existe ningún plano. Vas a tener menores y así que cuestiones negativas durante el proceso constructivo, porque a lo mejor y te ponen un piso que no te gustó, una ventana que no estaba en el lugar que tú querías, o muchas veces son demasiadas preguntas para algo tan sencillo. ¿Por qué es necesario todo eso? ¿No? Entonces, todo eso, todas esas tomas de decisiones que en la neurociencia pues considera que la toma de decisiones es una capacidad cognitiva muy importante, pero también consume energía y nos agota. Bueno, nosotros los arquitectos estamos más que preparados para orientarte en la toma de decisiones. Y finalmente un plano es una toma de decisión. Y eso vamos a platicar el día de hoy. Ya, pues sin más preámbulo, vamos a comenzar. Bien, hoy en este martes pues tengo algunos papeles que te voy a mostrar para explicar en qué consiste pues los tipos de plano, ¿sí? Entonces de hecho hubo una charla el sábado donde yo compartí esta información y te la vuelvo a compartir por acá. Ahora, tipos de plano. Son muchos tipos de plano. Empecemos por el primero. Voy a dejar estos planos acá a un lado. Este primero se llama... ¡Ah! No quiere. Aquí está. Diseño conceptual. Vamos a ver si lo puedes ver mejor. Sí, ya lo puedes ver mejor. Diseño conceptual. El otro C de plano se le llama anteproyecto arquitectónico, que esa puede ser mi especialidad, donde desde ahí vemos la parte del bienestar sensorial, y te lo voy a explicar más adelante. Tenemos el proyecto ejecutivo, tenemos los planos as-built. Los planos as-built está en inglés, pero en español sería los planos de cómo se construyó. Luego te explico por qué existen esos planos. Está el proyecto ejecutivo. Ampliar un poquito más. Está el proyecto ejecutivo para obtener licencia de construcción. Tal vez si llegas a escuchar de algunos permisos, bueno, te van a solicitar los planos. Están los planos de taller. Muy bien, vamos a comenzar. ¿Cuál es el primero? Bueno, el diseño conceptual es un plano muchísimo más sencillo que esto que te muestro aquí. Ese plano que ves aquí es un anteproyecto arquitectónico, luego te explico pero es un plano muchísimo más sencillo. Sin embargo, cuando nosotros los arquitectos estamos planteando el diseño conceptual, no solamente es trazar hasta dónde llega el cuarto que quieres ampliar en tu patio trasero o en tu patio frontal, hasta donde llegue la barda.
no solamente se trata de eso. Se trata que en el diseño conceptual está la idea general del dibujo. Y esa idea general del dibujo que va a implicar pues muchas cosas. Cada arquitecto tiene su metodología, pero el mío es el siguiente. Asesoría en sitio. Definitivamente lo tenemos que hacer. Esa asesoría en sitio pues es personalizada uno a uno y te hago una serie de entrevistas que también por fases las voy haciéndolas más complejas según lo que yo encuentre, sobre todo centrado en el bienestar sensorial. Ahí te voy a hacer preguntas, además de qué mobiliario quisieras ahí, qué tanto bienestar tienes en tu casa actualmente. Esa pregunta a muchos de mis clientes se les hace complicado porque dicen, pues estamos viendo lo que quiero a futuro, ¿no? Mi sueño. Y yo, sí, pero seguramente de lo que tienes aquí en casa, hay algo que todavía tiene algo positivo para tu casa y que quisieras conservar o replicar. Como he comentado en lives anteriores, hay personas que llegan conmigo y sienten una tristeza porque alguna vez hicieron un trabajo de ampliación y resulta que el resultado no les gustó porque extrañaban su viejo espacio, por ejemplo la recámara, ¿no? No se habían dado cuenta de las bondades que tenía la recámara en ese momento y que solamente estamos hablando de mejorar, más no quitar las cualidades que lindas que tiene. Entonces, eso es lo que yo hago con ustedes. Hacemos un análisis de lo que tienes ahorita, de lo que es bueno y lo que es malo, para poderlo seguir conservando en el siguiente idea de proyecto. El siguiente punto se llama estudio preliminar. En el estudio preliminar, y te voy a mostrar, hay diferentes maneras de presentarlo, pero, por ejemplo, este que tengo yo aquí es un documento escrito de varias hojas, ¿sí? En este documento de varias hojas viene información como el clima. Hay algo que le llamamos análisis de sitio. Ese análisis de sitio es fundamental. Aspecto súper importante es la luz. ¿Dónde está el norte? ¿Dónde está el sur, el este y el oeste? Y te voy a mostrar el esquema de la trayectoria del sol. No sé si lo alcanzas a apreciar, pero aquí hay 3 imágenes. La primera que vas a ver aquí, ¿sí?, es un terreno. Generalmente en este esquema, para que estés enterado, se ponen los límites del terreno, se pone la ubicación del norte y se coloca, en caso de que vas a ampliar, pues ya se pone la casa pues, original, ¿no? En qué posición del terreno está. Eso que te hablo, nosotros le llamamos emplazamiento, ¿sí? Entonces lo que vemos. Y aquí empezamos a zonificar de acuerdo a la trayectoria del sol. Aquí en el hemisferio norte, el sol se orienta hacia el sur. Entonces, tenemos hacia arriba el norte, tenemos el oriente y tenemos el poniente, dependiendo pues, de cómo está tu terreno. Siempre le digo a mis clientes, la mejor orientación para ti y para todos es el sur. El sur tiene mayores horas de luz y el sur es una buena orientación para controlar mejor el rayo del sol que entra en verano y que entra en invierno. ¿Cuál es la diferencia entre el rayo del verano y del rayo del invierno? Es su grado de inclinación. Si ahorita estás observando cómo va transitando el rayo del sol, que se posiciona y te ilumina tu muro de diferente manera a las 7 de la mañana hoy en enero a como ocurre en julio. Te recomiendo que observes porque ahí te vas a dar cuenta pues, que el rayo del sol del invierno es más horizontal y el rayo del verano es más vertical. Entonces, si tú tienes un pórtico al sur y tú quieres gozar de más horas de luz y estar un poquito más confortable en invierno, pues orienta ese pórtico hacia el sur, de manera que tu sala, comedor y cocina, orientados, ubicados en esa orientación, puedan recibir luz del sol del sur. Así en invierno entra horizontal, calienta el piso, ilumina, y
Y en verano, como es vertical, pues la proyección del sol se queda sombreado por el pórtico. Todo eso requiere un cálculo, entonces eso quedaría pues en manos de un arquitecto. Así que te recomiendo que lo tengas muy presente, puesto que esto es un dato muy importante para hacer el diseño. Y fíjate, desde el diseño conceptual se tiene que hacer ese análisis de asoleamiento. ¿Sí? Vamos a regresar a nuestra tablita. Entonces, es el estudio preliminar. Está el levantamiento. ¿A qué le llamamos levantamiento gráfico y manual? Fotográfico y gráfico. Bueno, le llamamos, porque es un término técnico, a que vamos a ir a tomar medidas. Y yo sé que hay muchas maneras de tomar medidas. Está el flexómetro, luego están los equipos láser. Yo personalmente, pues ahora sí que, pues ahora hay muchas bondades a pesar entre un flexómetro y un medidor láser. Con el flexómetro, fíjate, tú estás más involucrado sobre las superficies en las que tú mides. Entonces tú te puedes dar cuenta si los muros se encuentran en posición a 90 grados o presentan alguna deformación en sus paredes, en los pisos. ¿Por qué es tan importante ser tan precisos? ¿Sí? Porque me ha tocado clientes que sí precisan que cuando se haga que la recámara o el baño necesiten que estén en 90 grados por alguna preferencia, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos, ¿no? Por preferencias. Entonces, si se presenta una forma que no es un rectángulo ni un cuadrado a 90 grados, ya su sistema nervioso lo percibe como un lugar inseguro. O sea, fíjate hasta dónde llega nuestra mente a interpretar las formas para ello. Entonces, por eso es bien importante que yo sepa identificar. Yo le informo, de hecho, al cliente, ¿sabes qué? En este levantamiento yo identifiqué esto y esto y esto, y podría pasar esto. Entonces, estas serían nuestras limitaciones. Entonces ya el cliente está informado y ya puede empezar a hacer su proceso de checklist a los elementos que él considera importantes para el desarrollo de su proyecto, es decir, ver su sueño hecho realidad en un papel y luego de ahí pasar al constructor. Entonces sí es muy importante el levantamiento. Y cuando medimos con nuestro flexómetro, nos damos cuenta y nos percatamos de esas irregularidades vamos a llamarle irregularidades porque todo terreno natural, pues por su misma naturaleza, no va a ser exacta porque no es un producto hecho por el hombre. Pero sí tener identificado esas irregularidades o esas cuestiones orgánicas para poderlo plasmar en el plano y transmitirlo al cliente. Bien, ¿qué más incluye el diseño conceptual? Fíjate, nada más conceptual, la fotografía. Hay un programa arquitectónico o puede ser un programa de necesidades. Generalmente yo trabajo el programa de necesidades y luego ya se convierte en programa arquitectónico. Dependiendo de la complejidad del proyecto, se va detallando esa información a medida, ¿no? Finalmente, el programa de necesidades o arquitectónicos es un listado de los espacios que tú requieres, así un listado de A, B, C, D y, no sé, sala 16 metros cuadrados, cocina 20 metros cuadrados. Ese tipo de información es lo que tiene, es un listado. Esquemas y plantas básicas. Plantas básicas es más básico que esto, porque esto tiene todavía cotas y tiene ejes. Acá le llamo cotas, le llamo a estas medidas, si la alcanzas a ver, y estas son los ejes. Generalmente los ejes están al centro del muro y el primer eje podría iniciar justo en el límite de propiedad, lo cual les comento y les recomiendo que desde un inicio ya se conozca los límites legales del terreno, porque si este proyecto escala a un desarrollo de proyecto ejecutivo, el arquitecto que vaya a desarrollar el proyecto ejecutivo va a, pues ahora sí que utilizar los archivos digitales, que en este caso, pues siempre les entrego ya al cliente que esté en formato de WG o PDF. El PDF para visualización del cliente y el DWG
que son los archivos editables. Entonces, así que el que vaya a elaborar el proyecto ejecutivo va a utilizar el arquitectónico y lo va a modificar o desarrollar. ¿Por qué y/o? Porque a veces el arquitectónico puede estar 100% aceptado por el cliente y nada más falta el complementar la información, que es lo que te voy a demostrar. Pero cuando hablamos del o modificación, es que muchas veces el cliente puede tomar una decisión diferente a lo aprobado en el anteproyecto y va a aprovechar en el proyecto ejecutivo para que se haga la actualización de ese set de planos. De hecho, tengo una situación hablando de ese tema con uno de los anteproyectos que entregué. Mi cliente afortunadamente tomó una sabia decisión de ampliar todavía, perdón, no ampliar, mejorar la iluminación de su ampliación, cuestión que ya habíamos platicado sobre ello. Entonces, yo estoy muy contenta de que haya tomado esa sana decisión y mi recomendación siempre ha sido, trabájalo con el proyecto ejecutivo. Pero ella quiso también de una vez modificarlo en el anteproyecto, que es el servicio que ofrezco, para que el siguiente profesional, ahora sí, con información más actualizada, pueda desarrollar el ejecutivo. Bien, el anteproyecto, que tanto hablo de ese set de planos o ese tipo de plano, ¿sí? Fíjense, define dimensiones, puertas, ventanas, mobiliarios, y podría definir los acabados deseables. ¿Por qué deseables? Porque muchas veces pueden modificarse en el proceso de elección de acabados, que hay muchas decisiones por esa decisión. Uno de ellos es el precio. Pero siempre les digo a mis clientes, en este momento tratemos de definir gustos y preferencias. Les puedo hacer una orientación general, más no un costo preciso del acabado que estás seleccionando, pero sí puedo decirte que en este proyecto darle esa información al que elabore el proyecto ejecutivo para que esta persona pueda hacer su labor, ahora sí que labor de investigación, porque en el proyecto ejecutivo, fíjate, también es una buena fase para investigar precios. A lo mejor no precios a precisión, pero sí preguntar un rango de precios e identificar las gamas de las calidades, que hay una gama alta, hay una gama media y una gama baja. Ahorita rápidamente sí te puedo decir que es desde el anteproyecto. Los porcelanatos. Los porcelanatos obviamente en cuestión de precios pues superan a los cerámicos. Y dentro de los porcelánicos hay otra clasificación. Están los de gran formato. Gran formato, te estoy hablando de unos 50 por 2. Existe ese tipo de porcelanatos. Ahí sí les comento a los clientes, obviamente ese tipo de porcelanato supera en gama de precios al porcelanato, tanto en suministro de material como en instalación, porque es un material más pesado, requiere una mano de obra especializada para instalar el porcelanato de gran formato y pues obviamente que otro tipo de adhesivos distintos al porcelanato de 1.30 por 60, ¿no? Por decirte una medida de la pieza del porcelanato. Entonces, esa es la orientación que les doy a los clientes en cuestión de anteproyecto. Y pues para no platicar de más, porque aquí tengo un ejemplo de anteproyecto, es esta casa habitación de un nivel que yo plasmé en Playas de Tijuana. Pues ahora sí que si me estás viendo desde otra ciudad, pues Tijuana es una ciudad fronteriza dentro del estado de Baja California. Y Tijuana, dentro de sus grandes cualidades como ciudad fronteriza, es que tiene playa. ¿Sí? Luego platicamos de las condiciones de la playa, de playas de Tijuana, de la colonia de Playas de Tijuana o fraccionamiento. Pero eso es un anteproyecto. Este es un anteproyecto de un nivel. Y en cuestión de apariencia va a tener, pues ahora sí que un pie de plano, como ves aquí, con algunos, son datos muy básicos, pero ya poco a poco les voy indicando a los clientes, sabes que necesitamos poner más información en el pie de plano porque es información que va a consultar tu proyectista en proyecto ejecutivo, como qué tipo de información necesita complementarse a este pie de plano, el croquis de localización, el domicilio, la clave catastral.
O sea, ese tipo de información debiera de tener este pie de plano. Pero muchas veces no podemos tener esa información y ponemos la información que tenemos disponible para desarrollo del proyecto. Pero bueno, en este anteproyecto, pues puedes ver ahora sí que el límite de propiedad, que en este caso inicia con el eje A. Esto es un terreno de 25, vamos a acercarme, 25 por 10. Es un terreno de 25 por 10. En realidad es un terreno de 25 por 20, pero este cliente solicitó que solamente se trabajara la mitad del proyecto y eso es lo que se realizó, ¿no? Entonces, aquí tenemos el norte hacia arriba, ¿sí? Aquí lo puedes ver. Y tenemos ubicado aquí la vialidad y la banqueta. Por tanto, todo esto es el sur, ¿sí? ¿Cómo llegué a plasmar esto? Yo hice primero un boceto a mano alzada, me gusta mucho trabajar a mano alzada, y luego de ahí voy desarrollando el resto de los espacios. Es bien importante que relaciones el mobiliario con las dimensiones del espacio y su relación con el exterior. Por ahí un cliente me decía, en este momento no estoy muy enfocada en lo que es decoración, así le llamó, decoración. Entonces, pues me interesan este tipo de espacios. Entonces yo le comenté, mire, le voy a decir una cosa, que hay una diferencia entre decoración y diseño de interiores. El diseño de interiores, eso que usted se refiere, en realidad se le llama diseño de interiores y está íntimamente relacionado con la arquitectura. ¿Por qué? Porque el tipo de mueble que usted coloque va a definir el éxito de la funcionalidad, del bienestar del espacio que se está diseñando. Muchas veces este tipo de sofá que vas a colocar, hay muchos tipos de sofá y tienen una utilidad. Está el love seat, está el sillón de 3 secciones, está el famoso sofá cama. Hay muchos propósitos para el mobiliario que es importante que se defina en esta fase del anteproyecto. Y algo que he notado con los clientes cuando llegan conmigo es que la idea de la arquitectura que tienen ellos, pero así que en su paradigma o en su idea, es que nada más es dimensionar un cuartito de 2x3, nomás por darte una cantidad, no crees que por esa cantidad de espacios llegan. Y quieren ignorar, pues ahora sí que el acomodo del mueble, de cómo va a quedar, ¿no? Yo sí te puedo decir que te vas a arrepentir de no haber pasado por esa fase de amueblado, porque hay muchas dificultades a las cuales me encuentro yo como diseñadora de interiores en que, Dios mío, ¿por qué llega esta propuesta arquitectónica? Y en dónde está la propuesta de mobiliario. Y empiezo a analizar el diseño de mobiliario y digo, esto pudo haber quedado mejor con esta propuesta. Entonces ahí es donde entra el diseñador a tener que resolver cuestiones que están no confortables en el ámbito arquitectónico para resolverlo en el diseño interior. Y uno de los grandes problemas que me encuentro es que muchas casas no tienen un vestíbulo adecuado, o mucha gente piensa que no tiene un vestíbulo y a lo mejor sí utiliza un rincón y en realidad eso es tu vestíbulo. Y si lo tienes ahí sin saber que es un vestíbulo es porque es importante para ti, porque ahí colocas que el abrigo, que la bolsa, que las llaves, que los recibos, o sea, es un recordatorio de que no se te olvide que aquí es tu casa, aquí te recibo. O sea, es lo que gritaría el vestíbulo si fuera una persona y hablara, ¿no? Hola, aquí es tu casa, bienvenido, o hola, adiós, que te vaya muy bien. Entonces es muy importante el vestíbulo para el bienestar de tu casa. Pero bueno, eso es lo que quería mostrarte de lo que es este anteproyecto. Y bueno, a ver, vamos a ver cómo vamos en tiempo, porque siempre quiero buscar disminuir un poco y que no se alarguen tantos mis lives, porque me gusta verte en persona y no quisiera tenerte así como muy cansado de verme aquí en pantalla. Entonces te invito constantemente a mis eventos presenciales para que conozcas más sobre la neurociencia, sobre la neuroarquitectura y me conozcas más a mí sobre mis servicios de arquitectura.
Y bueno, una vez que desarrollamos el anteproyecto arquitectónico, se pasa a lo que es el proyecto ejecutivo. Como había comentado, el proyecto ejecutivo se desarrolla lo que faltó por desarrollar en el anteproyecto, y muchas veces eso está definido por el presupuesto que cuenta el cliente, para elegir los acabados, para hacer los estudios pertinentes, porque hay que hacer estudios. Por ejemplo, el estudio del suelo es uno de los fundamentales para hacer el proyecto ejecutivo. Y aquí te voy a leer qué sucede con el proyecto ejecutivo. Especifica movimientos de tierras. ¿Sí? Si tienes un terreno en laderas, esa es una de las características del proyecto ejecutivo. El desplante de muros, que significa dónde se van a ubicar los muros que se van a construir y a qué distancia se encuentran. Ahí en ese desplante de muros se quitan el mobiliario, porque el constructor nada más le va a interesar dónde está la distancia entre muros. Pero ojo, para llegar a ese punto hay que hacer el anteproyecto, que es anterior, para ver el mobiliario adecuado para la proporción y escala de esa ampliación o modificación. También tiene información de las estructuras y del sistema constructivo, instalaciones y acabados. ¿Sí? ¿Qué puede incluir en su alcance? Planos ejecutivos arquitectónicos, planos ejecutivos estructurales, planos ejecutivos de instalaciones, así como los planos de acabados. También pero sí se incluye la memoria de cálculo. De hecho, para hacerlo se necesita la memoria de cálculo. ¿Qué es la memoria de cálculo? Pues básicamente es una serie de cálculos matemáticos que elabora el ingeniero estructurista para calcularte la estructura. Tiene que calcular dimensiones, el tipo de material, y tiene que hacer pruebas a su cálculo para determinar que la estructura pase por sismos, pase por vientos, pase por cargas. Porque mucha gente toma en cuenta nada más las cargas, pero solamente que en un movimiento de sismos, que solamente que últimamente ha estado temblando desde el inicio de enero, así iniciamos el año, es bien importante que el ingeniero estructurista haga sus respectivas pruebas sobre ello. Y por último, nos encontramos con los planos as-built, que los planos as-built son unos planos muy específicos que no todos los clientes solicitan. Solamente diría que es una muy bonita práctica que todos los clientes al final decidieran contratar los servicios de los planos as-built, pero no lo hacen. ¿Quiénes sí lo hacen y por qué? Generalmente lo hacen clientes que hacen obra de tipo industrial, o sea, una nave industrial enorme, o un edificio vertical de varios niveles. ¿Cuál es la ventaja de tener los as-built? La ventaja es que tú vas a tener los planos con la información más puntual de cómo se construyó. Y me vas a decir, pero entonces, ¿para qué es el proyecto ejecutivo? ¿Por qué hablas de unos planos de cómo se construyó? No entiendo eso. Es que resulta que cuando elaboramos el proyecto ejecutivo y tu constructor ejecuta la obra conforme al proyecto ejecutivo, hay decisiones de cambios en la obra. Y precisamente para el avance de la obra, esperar que exista un cambio en proyecto ejecutivo para desarrollar la obra puede tomar tiempo, lo cual que el tiempo va a representar, pues ahora sí que el tiempo pasa y pues hay pérdida de dinero, ¿no? Por ejemplo, si pediste un préstamo bancario para la construcción de tu obra y la obra se para, el préstamo bancario te va a seguir cobrando los intereses por ese préstamo, aunque la obra esté parada. O sea, ahora sí que ahí no hay una excepción a la regla. Por eso siempre se procura que en la obra ahora sí que el gran objetivo sea el avance de la obra, cuidando calidad y cuidando respetar el proyecto
excepto en los casos en los que haya un cambio que se justifique. ¿Y qué lo justificaría? Una solicitud por parte del cliente por un cambio de opinión. Él puede cambiar de opinión por diferentes motivos. Puede ser el presupuesto, ¿sí? O puede pedir, y puede ser algo, wow, positivo, gracias, más metros cuadrados, ¿no? Y que se haya un cambio de proyecto que implique a lo mejor un cuarto adicional o una ampliación de patio, o lo que tú quieras, ¿no? Todos esos tipos de cambios. Y en los planos as-built, precisamente, cuando el cliente contrata los planos as-built, ahora sí que entran otros especialistas, que también son arquitectos, los cuales lo que consiste el proceso es, imprimo los planos existentes autorizados y empiezan a hacerle, algunos le llaman líneas rojas, otros le llaman líneas azules. Y ahí se trazan los cambios que encontraron con respecto al proyecto ejecutivo, que pueden ser en muros o pueden ser en las instalaciones. Generalmente ocurre en las instalaciones, así que por eso es importante, porque cuando tienes los planos as-built y tienes que darle mantenimiento a tus instalaciones, en lugar de estar rompiendo y adivinando dónde está tu tubería, puedes regresarte a los planos y hacer una búsqueda más precisa de tu tubería de agua potable, drenaje, gas, entre otras cosas. Y por último, pues están, el proyecto ejecutivo para licencias, que tienen sus requisitos para recibirte los planos, y los planos de taller. Los planos de taller, yo te puedo mostrar un ejemplo. Ese ejemplo es, por ejemplo, ¿dónde está? Perdón, aquí lo tengo. No sé si lo alcances a apreciar, pero eso es un alzado de cocina. Es una cocina que yo mandé a fabricar e instalé. Y mi fabricante tenía su propio catálogo de muebles. Entonces yo hice el despiece de los muebles que yo misma, pues ahora sí que diseñé para esta cocina. Y le agregué el código por el cual mi fabricante identificó el respectivo mueble. Entonces aquí vas a ver la clave, ¿no? No, que el mueble despensa, el mueble para el microondas, otro mueble de despensa de diferente altura, que la alacena tal, por eso tiene la letra A, la letra G, que significa gabinete. Entonces, casi siempre en cocina se identifica como el mueble parte inferior gabinete y el mueble superior se le conoce como alacena. Y así sucesivamente. ¿Por qué hace esto el fabricante de cocinas, que es un carpintero, o puede ser un taller de carpintería con una maquinaria pues de mayor escala? Porque es la importancia de aprovechar al máximo el material que corresponde a una hoja. Entonces, en una hoja ellos ya tienen cuantificado las dimensiones de cada despiece de mueble, entonces ya saben cuánto les consume en su catálogo esa información. Por eso nos piden a nosotros que categoricemos eso. Claro que si se hace un mueble personalizado y no es muy común en su taller, pues sí te lo podemos hacer, pero nuestro despiece nos sale un desperdicio del más del 50% de la hoja y te vamos a cobrar un adicional de estas características. Y bueno, pues obviamente esto incrementa el costo de la fabricación del mueble. Y bueno, esas son pues algunas de las observaciones, ¿no?, de lo que se hace en todo esto. Y bueno, pues siendo ya hora de irnos, te agradezco que estés aquí en el live. Espero que te haya resultado de interés esta información que te comparto, y mi próximo evento, que te agradezco que hayas asistido en enero, de verdad, muchas gracias, que te haya parecido interesante. Febrero, vivir en libertad, y vamos a hablar del orden y organización para vivir mejor en tu casa. Yo sé que esta Navidad tú te diste cuenta de muchas cosas. ¿Dónde estaban los adornos navideños? ¿Dónde los voy a guardar? ¿Dónde salieron todos estos papeles, todos estos frascos? Me quiero deshacer de ellos, pero no puedo, no sé qué hacer, ¿cómo organizo mi cocina? Ayúdame. Todo eso lo vamos a platicar en la charla del mes de febrero. Y la he titulado Vive simple, vive sencillo en el orden y organización de tu casa, tu refugio. Así que
te invito, no faltes, es el 21 de febrero a las 11 de la mañana, donde siempre, en la sala R del Café Volada, que está ubicado en la colonia El Prado, frente a Auditorio. Para que no tengas inconveniente con el estacionamiento, porque pues los sábados es día caótico en Tijuana. Lo siento, discúlpenme. Te puedes estacionar en Beat Center o en Plaza Patria. Ellos tienen disponible estacionamiento. Nada más, pues estacionas el carro, cruzas la avenida y ya llegas al café. Lo que me encanta del café es que todo está en un mismo nivel. Y primero te recibe ahora sí que la barra de atención. Están las mesas, pues ahora sí que de atención al público en general, y al fondo están dos salitas y están muy privadas, porque pueden escucharme muy bien, la plática no es interrumpida, tú puedes salir a tomar un cafecito, a pedir otro café o puedes ir al baño. Entonces a mí me parece muy bien todavía ese lugar y la ubicación, ¿eh? Entonces igual te invito, escríbeme de Bienestar, o simplemente escríbeme al 664-814-9676 o a Desh Arquitectura, ya sea en Facebook o Instagram, y te daré toda la información y te haré, claro, los recordatorios para que puedas asistir. Te mando un fuerte abrazo. Soy la arquitecta Diana Elena. Vive simple, vive sencillo, y nos vemos en el próximo martes de consulta. Bye bye.